Cuando el miedo al fracaso te detiene, Dios te impulsa. ¿Alguna vez te pasó que no avanzaste, no porque no pudieras, sino porque te aterraba volver a caer? ¿Alguna vez te quedaste a mitad de camino, con la mano en la puerta, con el sueño en la garganta, con la idea rondándote la cabeza, pero sin dar el paso porque dijiste, ¿y si sale mal otra vez? Yo sé lo que es eso. No te estoy hablando desde un pedestal, te estoy hablando desde la vida real, desde ese lugar donde uno ama a Dios, cree en sus promesas, pero igual tiembla. Porque hay una clase de miedo que no grita, no hace escándalo, no se nota desde afuera, pero por dentro te va apagando. No es el miedo a morir, a veces es peor, es el miedo a intentarlo y fracasar. Es el miedo a volver a creer y que te vuelvan a romper el alma. Es el miedo a empezar de nuevo y descubrir que todavía no era tu tiempo. Es el miedo a abrir el corazón, a emprender, a predicar, a servir, a amar, a volver a confiar. Y mucha gente no está destruida por el diablo, ni por la falta de talento, ni por la falta de oportunidades. Mucha gente está detenida por el miedo al fracaso. Y lo terrible del miedo al fracaso es que no siempre te hace huir. A veces te hace quedarte quieto. A veces ni siquiera te arruina con un escándalo. Simplemente te congela. Te deja respirando, pero no avanzando. Te deja yendo a la iglesia, pero sin expectativa. Te deja cantando, pero sin fuego. Te deja orando, pero con el pie puesto en el freno de mano del alma. Y por eso hoy quiero hablarte de algo que siento en el corazón con mucha fuerza. No sé en qué área de tu vida te has quedado detenido, pero sí sé esto. Cuando el miedo al fracaso te detiene, Dios no te entierra, Dios te impulsa. Dios no te llama para que vivas retrocediendo. Dios no te salvó para que sobrevivas escondido. Dios no te ungió para que entierres lo que te dio. Dios no te levantó para que vivas calculando cómo no sufrir, sino para que aprendas a caminar por fe. Mirá la escena de Mateo 25. Jesús cuenta la parábola de los talentos. Un señor reparte recursos a sus siervos. A uno le da 5, a otro 2 y a otro 1. Los primeros 2 salen, negocian, se arriesgan, trabajan, producen, pero el tercero hace algo tremendo. No roba el talento, no lo malgasta en vicios, no se va de fiesta, no se revela abiertamente, hace algo que parece prudente, pero en realidad está podrido por dentro. Lo entierra y cuando el Señor vuelve, el hombre da la explicación más dolorosa del pasaje. Tuve miedo, Mateo. 25. ¿Te das cuenta? No dijo, no tuve tiempo. No dijo, no tuve ayuda. No dijo, no tuve capacidad. Dijo, tuve miedo. Y por causa del miedo enterró lo que había recibido. Eso significa que hay personas que no están perdiendo su destino por maldad abierta, sino por miedo silencioso. No cayeron por rebeldía escandalosa. Cayeron en la parálisis, enterraron el llamado, enterraron el don, enterraron la visión, enterraron la palabra que Dios les dio. Y lo más fuerte es que el miedo se disfraza de sensatez. Uno dice, estoy esperando el momento correcto, estoy siendo sabio, estoy orando, estoy viendo. Y a veces sí, claro que sí, pero otras veces no es sabiduría, es pánico con lenguaje religioso. Escúchame bien esto. El problema de aquel siervo no fue solamente que tuvo miedo al fracaso. El problema fue que el miedo le deformó la imagen del Señor. Empezó a verlo como duro, injusto, imposible de agradar. Y cuando uno empieza a ver a Dios así, deja de obedecer con libertad, ya no sirve por amor, sirve con terror. Ya no da pasos por confianza, da pasos calculados, fríos, rígidos, defensivos. Y cuando tu alma empieza a tratar a Dios como si fuera un tirano imposible de complacer, terminas enterrando aquello mismo que Él te pidió que multiplicaras. Hay gente escuchándome ahora mismo que enterró cosas preciosas. Enterraste tu capacidad de amar porque alguien te traicionó. Enterraste tu deseo de emprender porque una vez quebraste. Enterraste tu voz porque alguien te dijo que no servías. Enterraste tu ministerio porque te equivocaste. Enterraste tu oración grande porque ya te cansaste de esperar. Enterraste tus expectativas porque pensaste, mejor no ilusionarme, así no sufro. Pero el cielo no bendice tumbas emocionales. El cielo sopla sobre semillas. Y una semilla tiene que salir de abajo de la tierra. No nació para quedarse enterrada para siempre. Por eso el enemigo ama tanto el miedo al fracaso. Porque no necesita destruirte por completo si logra detenerte. Si logra que no hables, ya ganó terreno. Si logra que no te levantes otra vez, ya te robó demasiado. Si logra que conviertas una caída en una identidad,
ya te encerró. Pero escucha esto con toda claridad. Fracasar no es tu identidad, caer no es tu apellido. Perder una batalla no significa perder el destino. La Escritura dice en Proverbios 24:16 que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Eso es tremendo. No dice que el justo nunca tropieza. No dice que el justo nunca llora. No dice que el justo nunca se equivoca. Dice que cae y vuelve a levantarse. Ahí está la diferencia. La justicia bíblica no consiste en una vida sin heridas, sino en una vida sostenida por Dios. No consiste en no tambalear, sino en no quedarse tirado. Porque el infierno quiere convencerte de que si caíste ya no sirves, pero Dios dice, todavía no terminé contigo. Hay gente que convirtió un episodio en un veredicto. Te fue mal una vez y dijiste, soy un fracaso. Te cerraron una puerta y dijiste, no era para mí nada grande. Predicaste y sentiste que no fluyó y dijiste, nunca más. Te enamoraste y te rompieron el corazón y dijiste, yo ya no vuelvo a confiar en nadie. Emprendiste y no funcionó y dijiste, Dios no me llamó a eso. No. Un resultado no define toda una historia. Una noche mala no cancela toda una asignación. Una tormenta no invalida el rumbo. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Y si quieres ver a alguien paralizado por el miedo, mira a Gedeón en Jueces 6. Está escondido sacudiendo trigo en un lagar tratando de sobrevivir. Está chiquito por dentro, está reducido, está escondido por causa del miedo a Madián. Y de repente se le aparece el ángel del Señor y le dice algo que parece absurdo. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6. Perdón, Señor, pero si uno leyera la escena sin conocer el final, diría, te equivocaste de dirección. El valiente debe estar en otro lado, porque aquí hay un hombre escondido. Pero ahí está el corazón de Dios. Dios no te llama solo por lo que hoy pareces. Dios te llama por aquello que su presencia puede sacar de ti. Gedeón se veía como el menor, el insignificante, el que no calificaba. Dios lo veía como un libertador en proceso. Y hay algo que alguien tiene que oír hoy. Tu miedo no cancela la visión de Dios sobre ti. Tu inseguridad no modifica el diseño del cielo. Tu temblor no sorprende al Señor. Él ya sabía dónde te iba a encontrar. Sabía en qué cueva ibas a estar escondido. Sabía cuántas preguntas ibas a traer. Sabía cuánta duda habría en tu pecho y aún así te llamó. A veces creemos que para que Dios nos use primero tenemos que sentirnos gigantes, pero no funciona así. Muchas veces Dios te llama cuando todavía estás temblando, te llama mientras todavía haces preguntas. Te llama mientras todavía no entiendes cómo, porque si esperaras a sentirte absolutamente listo no dependerías de Él. Y la fe no crece en la autosuficiencia. La fe crece cuando tu debilidad se apoya en la fuerza de Dios. Mira también a Josué. Moisés murió y eso no era un detalle menor. Moisés era el referente, el líder, el hombre de los milagros, el de la zarza, el del mar abierto, el del monte, el de la ley. Ahora imagina la presión sobre Josué. Le toca entrar a la tierra prometida, pero lo hace con la sombra de un gigante encima. Y Dios no le dice, Josué, no te preocupes, no vas a sentir miedo. Le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1, 6 hasta 9. Es decir, la respuesta del cielo al miedo no siempre es quitar el escenario desafiante, sino recordarte la presencia divina. En otras palabras, Dios no le dijo a Josué, no habrá gigantes. Le dijo, yo estaré contigo. No le dijo, nunca te vas a sentir pequeño. Le dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y eso cambia todo. Porque la valentía bíblica no es ausencia de miedo, es obediencia en medio del miedo. Es avanzar aunque las piernas tiemblen. Es poner un pie delante del otro aunque todavía no tengas todas las respuestas. Es cruzar el Jordán con la seguridad de que si Dios te habló, Él también va a sostenerte. Hay una expresión hebrea preciosa en ese pasaje. Chazak be'ematz, sé fuerte y valiente. No es un simple anímate de autoayuda barata. Es una orden divina conectada con la presencia de Dios. Como si el Señor dijera, aférrate, fortalécete, no te sueltes, yo sigo aquí, porque la fuerza del creyente no nace del ego, nace de la cercanía de Dios. Y déjame decirte algo que es una aplicación pastoral, no una cita literal del texto. A veces lo que llamamos prudencia es solo una forma elegante de desobedecer. No, todavía no voy a servir.
todavía no voy a empezar, todavía no voy a hablar, todavía no voy a sanar, todavía no voy a perdonar, todavía no voy a volver a creer. Y pasan 2 años, 5 años, 10 años y seguimos diciendo todavía, pero Dios no te creó para vivir en el vestíbulo de tu llamado. ¿Hay temporadas de espera? Sí. ¿Hay procesos? Sí. ¿Hay prudencia santa? Sí. Pero también existe la cobardía disfrazada de madurez. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice algo poderosísimo en 2 Timoteo 1, 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto me conmueve porque Pablo no le escribe eso desde una playa tomando limonada. Se lo escribe desde prisión, cerca del final de su vida, en un tiempo de presión y persecución. Es decir, no es un verso decorativo para poner en una taza. Es una palabra de guerra para un corazón que necesita firmeza. La palabra que aparece allí para temor o timidez apunta a la cobardía paralizante, a ese retroceso interior que te encoge el alma. Pablo le dice a Timoteo, eso no viene de Dios. Escúchame, esa voz que te dice, no hables, no te expongas, no vuelvas a intentarlo, no sueñes tan grande, no ames de nuevo, no te comprometas, no respondas al paradas llamado, quédate donde no pasa nada. Esa voz no viene de Dios, porque el Espíritu Santo no te empuja a la tumba del talento enterrado. El Espíritu Santo te lleva a la vida, al servicio, al riesgo santo, a la obediencia, al movimiento. Y fíjate con qué 3 cosas reemplaza Pablo esa cobardía: poder, amor, dominio propio. Poder para avanzar cuando tú solo no podrías, amor para no vivir gobernado por la autoprotección, dominio propio para que el pánico no conduzca tu mente, porque el miedo al fracaso te hace egoísta, te hace pensar solo en cómo protegerte. El amor, en cambio, te saca del centro y te vuelve útil otra vez. El dominio propio calma la mente que corre en círculos imaginando tragedias que todavía no ocurrieron. Y el poder del Espíritu te levanta cuando tu carne dice, hasta aquí. Ahora déjame llevarte a otro pasaje. Pedro caminando sobre el agua en Mateo 14. Qué escena maravillosa y extraña. Los discípulos están en la tormenta, Jesús aparece caminando sobre el mar. Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dice, ven. Y Pedro baja de la barca. Eso ya es tremendo. A veces hablamos tanto del momento en que comenzó a hundirse que olvidamos que fue el único que se bajó de la barca. Los otros 11 tuvieron teología para comentar el milagro desde lejos. Pedro tuvo una experiencia porque se atrevió a salir. Sí se hundió cuando quitó los ojos del Señor y miró el viento. Sí tuvo miedo, sí vaciló, pero aún así vivió algo que los demás no vivieron. Y aquí hay una lección que yo no quiero que olvides. Hay gente que no se hunde nunca porque nunca se baja de la barca, nunca arriesga, nunca ama, nunca sirve, nunca emprende, nunca sale del promedio. Nunca fracasa, sí, pero tampoco camina sobre el agua. Y Dios no te llamó a una existencia intocable y estéril, te llamó a una vida de fe. Pedro se hunde, pero Jesús no lo deja hundirse solo, lo toma de la mano. Eso quiere decir que incluso cuando tu fe vacila en medio del proceso, el Señor sigue cerca. El fracaso temporal no anula la mano extendida de Cristo. El problema no es haber dado unos pasos y tambaleado. El problema es quedarse en la barca toda la vida llamando sabiduría a lo que en realidad fue miedo. Yo quiero hablarle a alguien que se cansó de definirse por su peor temporada. No eres solo ese divorcio, no eres solo ese negocio que salió mal, no eres solo ese pecado del que Dios ya te perdonó, no eres solo ese ministerio que una vez no prosperó, no eres solo esa crisis nerviosa, no eres solo esa deuda, no eres solo ese diagnóstico, no eres solo esa vez que te traicionaron. Tú eres alguien por quien Cristo murió, alguien a quien el Espíritu Santo sigue soplando vida, alguien con propósito, alguien con un futuro, alguien con una historia que todavía no terminó. Y aquí viene algo fuerte. A veces el miedo al fracaso no viene por orgullo herido, sino por cansancio. Ya no es qué dirán, a veces es no quiero volver a sufrir. Y ahí el alma se endurece. Uno ya no sueña por maldad, deja de soñar por autoprotección. Ya no espera nada para no sentirse defraudado. Ya no cree en nada grande para no llorar otra vez. Pero vivir así no es paz, es anestesia. Y Dios no quiere anestesiarte, Dios quiere sanarte.
Quiere devolverte la capacidad de creer, de amar, de servir, de intentarlo, de obedecer. Tal vez tú dices, pero ¿y si vuelvo a fallar? Bueno, te digo algo con amor, puede que sí. Puede que alguna vez te salga mal. Puede que vuelvas a tropezar. Puede que alguna puerta no se abra. Puede que alguna gente no te entienda. Puede que un proyecto no salga como lo imaginaste. Puede que una predicación no te deje satisfecho. Puede que un intento no sea el definitivo. Pero aún así, obedecer siempre será mejor que enterrar. Porque el cielo no te va a pedir perfección antes de usarte. Te va a pedir disponibilidad. Un niño aprende a caminar cayéndose. Un músico aprende afinando después de sonar mal. Un predicador aprende predicando. Un emprendedor aprende corrigiendo. Un creyente madura atravesando procesos. ¿Por qué queremos una espiritualidad donde todo salga perfecto a la primera? Eso no existe. Lo que existe es gracia. Lo que existe es formación. Lo que existe es un Dios que te corrige sin descartarte, que te forma sin humillarte, que te impulsa sin soltarte la mano. Y escucha esto, el verdadero fracaso no siempre es caer. Muchas veces el verdadero fracaso es negarte a responderle a Dios por miedo a caer. El fracaso no es solo un resultado adverso. El fracaso también puede ser una vida entera vivida por debajo de lo que Dios te entregó, simplemente porque nunca te atreviste a salir de la tierra donde enterraste el talento. Yo siento en mi corazón decirte esto con mucha claridad. Si el miedo te detuvo, hoy es día de desenterrar lo que Dios puso en ti. Desentierra la oración grande, desentierra la disciplina, desentierra el don, desentierra la pasión, desentierra la capacidad de confiar. Desentierra la asignación que dejaste estacionada, desentierra la visión que pusiste en pausa, desentierra la fe para creer otra vez. Porque mientras estás vivo todavía hay respuesta de Dios para tu historia. Quizás digas, no sé por dónde empezar. Empieza pequeño, pero empieza. El que recibió 2 talentos no fue comparado con el de 5, fue felicitado por su fidelidad. Dios no te está pidiendo que hagas lo que otro hace. Te está pidiendo que hagas algo con lo que ya te dio. Deja de mirar lo ajeno. Deja de compararte con quien tiene más plataforma, más recursos, más experiencia, más contactos. El reino de Dios no funciona premiando espectáculo. Funciona honrando fidelidad. Si tienes que empezar con una oración temblorosa, empieza. Si tienes que volver a servir en silencio, empieza. Si tienes que pedir perdón, hazlo. Si tienes que volver a estudiar, vuelve. Si tienes que llamar a ese hijo, llama. Si tienes que ordenar tus finanzas, ordénalas. Si tienes que someter tu mente a la palabra de Dios, hazlo. Si tienes que volver a congregarte con hambre de presencia, vuelve. Si tienes que retomar ese llamado que dejaste por una decepción, retómalo. Dios bendice el movimiento obediente. Y por favor, no me malinterpretes. No te estoy predicando irresponsabilidad. No te estoy diciendo que ignores los procesos, el consejo, la sabiduría, la preparación. Lo que te estoy diciendo es que no le pongas el nombre de prudencia a lo que Dios ya te mostró que es miedo. Porque cuando el miedo manda, terminas cavando una fosa para lo que deberías estar cultivando. Dios no te impulsa avergonzándote, te impulsa recordándote quién va contigo. Por eso a Josué le habló de su presencia. Por eso a Gedeón le habló de su presencia. Por eso a Pedro lo sostuvo con su mano. Por eso a Timoteo le recordó el espíritu que había recibido. Todo apunta a lo mismo. No vences el miedo mirando tus recursos. Lo vences mirando a tu Dios. Y hay algo más. Tal vez tú estás esperando que Dios primero te quite todo temor para recién entonces obedecer. Pero muchas veces ocurre al revés. Obedeces temblando y mientras obedeces el miedo pierde fuerza. Das el primer paso con el corazón acelerado y en el segundo ya notás que no estabas solo. Hablas aunque te tiemble la voz y de pronto descubres que había gracia sobre tus palabras. Sirves aunque te sientas pequeño y en el camino te das cuenta de que el aceite estaba bajando desde antes. La valentía no siempre precede a la obediencia. Muchas veces nace en ella. Así que hoy yo vengo a decirte con todo el fuego de mi alma, no te quedes enterrado, no te quedes reducido, no te quedes definiendo tu futuro por una temporada mala, no te quedes abrazado a una versión de ti que ya no representa lo que Dios está haciendo. Levántate, sacúdete el polvo, vuelve a intentarlo con Dios, vuelve a creer con Dios, vuelve a amar con Dios, vuelve a servir con Dios, vuelve a sembrar con Dios, vuelve a construir con Dios, vuelve a cantar con Dios.
vuelve a orar con Dios, vuelve a caminar sobre el agua si Él te dijo, ven. Y si te caes, te volverás a levantar. Y si lloras, llorarás acompañado. Y si tiemblas, temblarás sostenido. Y si atraviesas noches, no las atravesarás solo. Porque el Señor no te llamó a una vida sin batallas, pero sí te prometió una vida con su presencia. Y cuando la presencia de Dios entra en la ecuación, hasta el miedo más antiguo empieza a perder autoridad. Déjame terminar orando por ti. Señor amado, hoy te doy gracias por cada persona que escucha esta palabra. Tú conoces las áreas donde el miedo al fracaso los ha detenido. Tú sabes dónde enterraron talentos, sueños, dones, palabras, anhelos, llamados y esperanzas. Hoy, en el nombre de Jesús, rompe la cobardía paralizante, sana la memoria herida, restaura la confianza y vuelve a soplar vida sobre todo lo que parecía dormido. Levanta al que se siente pequeño como Gedeón. Afirma al que se siente abrumado como Josué. Sostén al que se hunde como Pedro. Fortalece al que tiembla como Timoteo. Y haznos recordar que no nos diste espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Danos obediencia, valentía y fe para volver a caminar. En el nombre de Jesús, amén. Y si esta palabra te habló al corazón, suscríbete al canal, comparte este mensaje con alguien que hoy está a punto de rendirse y recuerda esto hasta que se te meta en el alma. Cuando el miedo al fracaso te detiene, Dios te impulsa.